Imagina esto, estás en un mercado hace 1000 años. No hay billetes, ni monedas, ni tarjetas. Solo productos y regateo. Llegas con una cabra. Quieres pan. Pero el panadero no quiere cabras. Quiere telas. Todo mal. Entonces, vas con tu cabra a buscar a alguien que tenga telas. Pero ese alguien quiere sal. Y tú no tienes sal. Tienes una cabra. Una cabra que ya nadie parece querer. Y ahí es cuando te das cuenta de lo ridículo que es este sistema. Un sistema en el que no basta con tener algo valioso, sino que ese algo tiene que coincidir exactamente con lo que otro quiere en ese momento preciso. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero por qué no se inventó el dinero antes? Bueno, porque al principio simplemente no lo necesitaban. En comunidades pequeñas, todos se conocían, todos sabían quién tenía qué. Pero cuando esas comunidades crecieron, el trueque se volvió inviable. Y ahí apareció una idea que lo cambió todo, una forma de intercambiar sin depender del otro. Y ojo, lo que empezó con cabras, cacao y conchas, hoy son solo números en una pantalla. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tienes que ver toda la historia. Antes de que existiera el dinero, lo que había era caos. Bueno, no tan dramático, pero sí bastante incómodo. Hablamos de hace más de 10.000 años, cuando las primeras comunidades agrícolas empezaban a asentarse en aldeas. Todavía no había ciudades, ni escritura, ni bancos, por supuesto. Solo personas, necesidades y productos. ¿Querías carne? Tenías que ofrecer algo a cambio. ¿Querías leña? Lo mismo. Y así nació el trueque, el primer sistema económico de la humanidad. Pero había un problema muy simple y muy molesto. ¿Qué pasa si tú tienes pescado seco y la otra persona no quiere pescado seco? O si tú necesitas leche, pero el que tiene vacas quiere sal y tú no tienes sal. Exacto. Tenías que hacer un cambio previo con alguien que sí quisiera tu pescado para después conseguir la sal y recién ahí ir a buscar la leche. Un enredo. Y seguro ahora estás pensando, pero si el trueque es lógico, ¿por qué no funcionaba bien? La respuesta es que era demasiado específico. Cada intercambio dependía de un cruce perfecto de necesidades. Y mientras más personas había, más difícil era que eso ocurriera. Y hay algo más que quizás no habías pensado. El trueque no te permitía guardar valor en el tiempo. Si tenías peras, no podías simplemente esperar a que valieran más, porque se pudrían. El valor de las cosas caducaba, literalmente. Además, ¿cómo sabías si estabas recibiendo algo justo? Un saco de trigo por una vasija. ¿Eso es poco o mucho? Sin una medida clara, cada intercambio era una negociación eterna. Así que en algún momento, en algún lugar del mundo, alguien se preguntó, ¿y si usamos algo que no se coma, no se pudra y todos quieran, aunque no lo necesiten en ese momento? Ese pensamiento fue el primer paso hacia el dinero. Cuando el trueque empezó a fallar por todos lados, la solución no fue crear billetes ni monedas. Todavía. Lo primero que hicimos fue elegir objetos que todos valoraran, aunque no los necesitaran de inmediato. Y ahí es cuando empezamos a usar cosas rarísimas. En África y Asia, por ejemplo, las conchas de mar, especialmente las de caurí, se volvieron una especie de moneda. Eran lindas, escasas, fáciles de transportar y no se pudrían. Y lo mejor, servían aunque no tuvieras ni idea de qué hacer con ellas. Sí, eso también era dinero. Pero no solo conchas. En Mesoamérica, los mayas y aztecas usaban granos de cacao como dinero. Literalmente, pagabas con chocolate. Era tan común que hasta había falsificadores que vaciaban los granos y los rellenaban con barro. Así es, los estafadores financieros ya existían desde antes de los bancos. Y en otras partes del mundo, la sal era tan valiosa que incluso de ahí viene la palabra salario. Pero lo más loco de todo ocurre en una pequeña isla del Pacífico llamada Yap. Ahí usaban ruedas de piedra gigantes como dinero. ¿Y cómo las usaban si no las podían mover? Fácil. El dueño simplemente decía, esa es mía, y todos lo respetaban. Era como tener dinero, pero anclado al suelo. Si cambiabas de dueño, no movías la piedra. Solo corría la voz. Y eso, aunque cueste creerlo, también era considerado dinero. Lo que une a todas estas cosas no es su valor material, sino otra cosa, la confianza. La idea de que algo vale simplemente porque todos estamos de acuerdo en que vale. Y esa idea es la base de todo lo que vino después. Cuando el comercio empezó a crecer y las rutas se expandieron, cargar con sacos de sal o piedras gigantes ya no era práctico. Necesitábamos algo más manejable, más duradero y sobre todo más universal.
Ahí fue cuando algunas civilizaciones comenzaron a usar metales preciosos como medio de intercambio. El oro y la plata tenían un valor intrínseco. Eran escasos, no se oxidaban y resultaban fáciles de fundir y moldear. Pero no bastaba con que el metal fuera valioso. Había que garantizar su peso y su autenticidad. Y ahí nació una de las invenciones más geniales de la historia económica, la moneda acuñada. ¿Y quién acuñaba esas monedas? No era cualquier persona, eran los gobernantes. Reyes, sátrapas, emperadores, ellos se aseguraban de que cada moneda llevara su sello, literalmente. Una imagen del líder, con su nombre, su corona, su símbolo imperial. Era como decir, esta moneda tiene valor porque yo garantizo su peso y su pureza. Pero en realidad, también tenía un mensaje mucho más profundo. Esta moneda existe porque yo estoy en el poder. Y mientras confíes en esta cara, confías en el valor de esta pieza de metal. Los griegos fueron pioneros. En el siglo VII a.C., en Lidia, hoy Turquía, se acuñaron algunas de las primeras monedas conocidas. Pero fueron los romanos quienes llevaron esta idea al extremo. El rostro del emperador estaba en todas partes. Y no solo por vanidad, era un acto político. Era la forma más eficiente de hacerle saber a todo el imperio quién era el que mandaba, incluso en las provincias más lejanas. Así, el dinero dejó de ser solo un medio de intercambio. Se transformó en una herramienta de propaganda, control y legitimidad. Y por cierto, esto también permitía otra cosa, recaudar impuestos. Porque si el Estado era quien emitía el dinero, también era quien podía exigirlo de vuelta. El círculo estaba completo, crear dinero, distribuirlo, controlarlo, y luego usarlo para financiar ejércitos, templos, conquistas. Todo gracias a una pequeña moneda con una gran cara. Durante siglos, el dinero era metal. Oro y plata, principalmente. Brillaban, pesaban, se sentían valiosos, pero tenían un problema práctico. Eran pesados y peligrosos de transportar. Imagina cruzar media Europa con un cofre lleno de monedas de oro. No solo te cansabas, sino que podías terminar asaltado antes de llegar a destino. Entonces, en plena Edad Media, y sobre todo en el Renacimiento, surgió una idea que lo cambió todo: los pagarés. Pequeños papeles que decían algo así como: esta persona me entregó 100 monedas de oro. Yo prometo devolvérselas cuando venga a buscarlas. Y ese papel podía pasar de mano en mano, porque todos sabían que detrás de él había oro real guardado en algún lugar seguro. Ese papel era una promesa, y por eso tenía valor. Pero ahora viene lo interesante. La gente no necesitaba ir a buscar el oro cada vez que usaba el papel. Simplemente confiaban. Sabían que podían ir a cambiarlo si querían, pero no lo hacían, porque todos aceptaban que ese papel valía lo que decía valer. Entonces empezó a pasar esto: el oro se quedaba quieto en las bóvedas, y los papeles circulaban solos, como si fueran el oro mismo. Y ahí fue cuando el sistema dio un giro brutal. Empezamos a usar solo la promesa. Ni el metal ni el objeto físico importaban ya. Lo único que importaba era la confianza en quien emitía el papel. Si el papel decía «vale 100» y venía de una institución confiable, entonces todos lo aceptaban como si fuera real. Así, el dinero dejó de ser una cosa y pasó a ser una idea colectiva, un acuerdo implícito entre millones de personas. Creemos que esto vale, y mientras todos lo crean, funcionará. Y si lo piensas, eso no es economía, es psicología a escala masiva. Y así llegamos al presente. Hoy, la mayoría del dinero ni siquiera existe físicamente. No lo ves, no lo tocas. Son solo números en una pantalla, un saldo en tu cuenta. Pagas con una tarjeta, con un celular, incluso con tu cara. ¿Y qué estás entregando? Nada. Solo una instrucción digital que dice: confía, esto vale. Y aquí va algo que pocas personas saben o se atreven a pensar: el dinero de hoy ya no está respaldado por nada físico. No hay una bóveda llena de oro detrás del dólar, ni una reserva de plata que sostenga tu cuenta bancaria. Ese sistema se abandonó hace décadas. Lo que sostiene el valor del dinero actual es la confianza en los gobiernos y en los bancos centrales. Es decir, creemos que vale, porque creemos que el sistema no va a colapsar mañana. Suena frágil, pero también es increíble. El mundo entero funciona gracias a una historia colectiva, un acuerdo invisible entre miles de millones de personas. Una promesa que aceptamos sin cuestionar todos los días. Así que la próxima vez que veas un billete o una transferencia bancaria, pregúntate: ¿qué lo hace real?
La respuesta no está en el papel, ni en el oro. Está en la confianza que todos decidimos depositar. Y esa es la historia de por qué existe el dinero. Si te gustan las historias que explican lo que nunca te enseñaron en el colegio, suscríbete a Historia en Apuros. Cada semana respondemos preguntas que cambiaron el mundo.